están? Bienvenidos de nuevo a La Vida Clara. Hoy vamos a continuar estudiando la carta de Judas. El último video fue acerca del versículo 20 y hoy vamos a estudiar el 21. Son dos versículos íntimamente relacionados que sí los pude haber hecho en un solo video, pero creo que tienen tantas enseñanzas y tantas reflexiones a las que tenemos que llegar cuando las leemos que preferí como dosificarlo un poquito, porque creo que en los versículos 20 y 21 nos dicen básicamente cuál debe ser nuestra respuesta personal a esta realidad de los falsos maestros, de los falsos profetas, del engaño que hay en este mundo, de las falsas enseñanzas. Entonces vamos a continuar hoy con el 21, lo voy a leer en voz alta, versión Reina Valera. Dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto forma parte entonces del otro set de instrucciones que les está dando Judas aquí a la iglesia. Y vamos a concentrarnos, estoy siguiendo como siempre el orden del estudio de Jackie Hill Perry. Ella, no me acuerdo por qué, lo explica al revés. Empieza hablando de esperar por la misericordia, guardar por la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y luego explica el tema de guardarnos en el amor del Señor, ¿no? Recuerden que estoy traduciendo muchas veces porque este estudio está en inglés, entonces a veces voy a usar palabras que son sinónimos, que quizá no son exactamente la palabra exacta que les he leído en la versión Reina Valera, pero bueno, give me a break con eso, por favor. ¿De qué se trata esperar por la misericordia de Dios? O como dice aquí, bueno, sí dice, esperando la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es interesante porque cuando uno lee esto, uno puede pensar y uno dice, pero ¿por qué me manda Judas a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesús si ya yo la recibí? O sea, ya yo recibí la salvación. ¿Por qué me dice que espere? Y realmente aquí Judas de alguna manera estaba apelando a que las personas recordaran que hay una promesa de vida eterna que también, o sea, que no vamos a ver en este momento y que viviremos en algún momento. Muchas personas me preguntaron a raíz de este estudio como, Clara, pero ¿qué hacemos con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas, cuando hay injusticias, cuando estas personas infiltradas en nuestras congregaciones o en nuestras comunidades cristianas hacen el mal? O cuando vemos personas que son súper famosas y que siguen enseñando cosas que sabemos que no van de acuerdo a la palabra. ¿Qué hago? ¿Los insulto en redes sociales? No, esa no es la respuesta que nos da Judas. Judas nos llama a perseverar en la verdad de quienes somos en Jesús y de lo que Él hace en nosotros y de lo que esperamos. Cuando yo veo injusticias, cuando yo veo cosas difíciles, yo estoy llamada a perseverar en la verdad, a esperar la misericordia que el Señor me prometió. Si cometen ofensas o injusticias contra mí, yo estoy llamada a aferrarme, a anclarme en la verdad de que Jesús va a volver, que me promete salvación, que me promete vida eterna, que me promete el perdón de los pecados y su gracia. Cuando leemos Romanos 5, versículos del 9 al 10, es más fácil ubicarnos en esto. Lo voy a leer y dice así: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Entonces, esto es un recordatorio de lo que va a pasar. Es como, no hay nada que temer. Mucha gente me decía también en los lives como, Clara, pero qué miedo. O sea, si yo cometo pecado o paso una época de mi vida viviendo en la carne y hago estas cosas, o sea, ¿cómo me voy a quemar con esta gente en el infierno? Y no es así. Esto no es un llamado. De nuevo, no es una licencia para pecar, la gracia no es una licencia para pecar, que eso es lo que enseñan los impíos, que sí es una licencia para pecar. No, tú estás justificado no por tu perfección, no por tus obras perfectas, tú estás justificado por la sangre de Jesús. Entonces nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que conocemos la verdad, nosotros pecamos todavía porque vivimos en un mundo caído donde las cosas todavía funcionan así. Todo esto para decirte que tú tienes un lugar seguro, y a esto es a lo que nos está llamando a meditar Judas. Recuerden esto, recuerden cuál es la esperanza segura. Esperen por la misericordia de Jesús, porque esa misericordia viene. Y un poco aquí el estudio de Jackie Hill Perry hace como una especie de cuadro comparativo entre qué les espera a los impíos, a los falsos maestros o falsos profetas, y qué les espera, que nos espera a los que hemos sido justificados, ¿no? Entonces, al impío le espera pues la ira del Señor, el juicio y el castigo.
y a nosotros nos espera el perdón, la misericordia y la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no tienen al Espíritu y que nosotros sí, que es un regalo por gracia, pero que ellos en algún momento lo rechazaron y peor aún, y por eso yo creo que se describe tanto como cuál va a ser el castigo, porque usan la palabra del Señor, usan la idea de Jesús para justificar su pecado y para tratar de desviar a otros. Voy a leerles también esta cita que hace Jackie Hill Perry aquí. Bueno, no es una cita, es algo que ella escribió, perdón. Dice así, de nuevo, mi traducción aquí defectuosa, porque no la tuve tiempo de preparar, solamente la estoy traduciendo en vivo. Dice: debe haber sido una motivación muy grande para los lectores de la carta de Judas ser retados a esperar por la misericordia. De esta manera podían mirar por su esperanza escatológica, es decir, de lo que va a pasar en los últimos tiempos, especialmente después de que han pasado un tiempo significativo siendo advertidos de la condenación que les espera a los maestros impíos que estaban entre ellos. Como les decía, nosotros hemos pasado semanas estudiando qué le va a pasar a esta gente, qué si en el fuego, qué si el infierno, qué si la muerte. Entonces luego tú te vuelves a enfocar como en cuál es la esperanza y a qué estamos realmente llamados. Y para terminar, se nos hace un llamado a conservarnos en el amor de Dios. En inglés es a guardarnos en el amor de Dios. Y un poquito de lo que esto quiere decir, porque creo que puede también generar la confusión de que, bueno, ¿cómo me conservo? ¿Cómo me guardo en el amor de Dios? La Biblia dice que nada me puede separar de Él. ¿Me puedo desguardar? ¿Me puedo salir del amor de Dios? No. Realmente aquí Judas no está implicando eso, ni tampoco está diciendo como que tú te tienes que ganar el amor de Dios para que Él no te saque. No. Es más un planteamiento que se hace, yo creo que muy en coherencia con Juan 15, con esa invitación que tenemos a permanecer en Jesús. Para muchas razones, porque esa es su voluntad y también para poder llevar fruto, que es el fruto que Él quiere que llevemos, producto de estar unidos a Él, de andar según el Espíritu y no según nuestra carne, porque nuestra carne también es real, no es más poderosa que nuestro Espíritu, pero sigue siendo real. Aquí hay un tema muy práctico. Yo siento que yo siempre digo esto, ¿no? Como permanezcamos en Jesús, quédate en Jesús, y siempre les digo como oren, y a veces siento que me quedo un poquito corta de explicarles un poquito más de qué debe implicar eso en nuestras vidas, ¿no? Y en el estudio, Jackie Hill Perry lo explica muy bien. Dice que una forma muy práctica y muy evidente de permanecer en el amor de Dios, en este contexto que nos está dando Judas, es la obediencia. Una característica de los falsos maestros y falsos profetas era lo desobedientes que ellos eran. Creo que no lo dije en el video pasado, pero hablábamos de que una de las formas de edificarnos en la fe era mantenernos en unidad. La característica de los falsos maestros era desunir, era dividir. Y contrastantemente a este tema de mantenernos en el amor de Dios es la obediencia, seguir sus mandatos, es hacer lo que sabemos que a Él le agrada porque está revelado en la Biblia. Cuando las personas que no tienen al Espíritu, que no aman a Dios, insisten continuamente en salirse de su voluntad, en hacer lo que a Él no le agrada, esto es una evidencia de que ellos no están siendo guardados en el amor de Dios porque obsesivamente hacen lo que está mal. Corren hacia el mal, corren hacia la maldad, corren hacia el pecado y permanecen en él. Quiero terminar el estudio de hoy. De hecho, era muchísimo más largo, pero quería como dejárselos acá. Si ustedes entienden el idioma inglés, les recomiendo muchísimo que compren este estudio de Judas porque es espectacular y va mucho más profundo aún de lo que yo he hecho en esta serie de videos. Pero bueno, quiero terminar con esta frase de Charles Spurgeon. La voy a traducir de nuevo en vivo, así que perdónenme si no es la mejor traducción del mundo, pero dice así: ama a Dios y no vas a amar la falsa doctrina. Mantén el corazón de la iglesia en el lugar correcto y su cabeza no se irá por el camino equivocado. Déjala permanecer en el amor de Jesús y ella será capaz de mantenerse en la verdad. Yo terminé leyendo los versículos 20 y 21 súper animada. Porque claro, yo también venía de mucho tiempo de estudiar todo esto malo va a pasar, estas personas, y a veces también viéndolo en el mundo, viendo las cosas que todavía pasan, viendo las cosas que la gente hace, desastres realmente, y dicen, no es que yo soy cristiano, no es que yo amo a Dios, no es que la Biblia, no, yo hago devocional, y están enseñando pura basura, la verdad, y lo digo porque así es. Entonces cuando llego al versículo 20 y 21, soy recordada de que yo tengo una esperanza y que esa esperanza va a ser mi salvación. Esa esperanza me garantiza una serie de regalos y de las mejores promesas eternas
y me llama a que yo activamente me guarde en ese amor que ya yo tengo garantizado. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, obedeciendo, permaneciendo en comunidad, permaneciendo cerca del Señor, conociendo su palabra, amando y sirviendo a otros, en unidad con otros, no amando la división, sino la unidad. Si yo realmente, y esta es un poquito como la conclusión que yo me quedé a nivel personal, ¿no? Yo imperfectamente, pero yo trato de amar al Señor, trato de tener un espíritu enseñable, de cuando se me revela algo en su palabra, cuando Él me dice algo en mi vida, trato de cambiarlo. Siempre me doy cuenta que yo mis fuerzas no puedo y que lo necesito, pero esa búsqueda genuina del Señor ya es evidencia de que Él está en ti y de que Él va a terminar la obra, a completar la obra que comenzó en ti. Entonces no hay nada de qué temer. Si tú estás viviendo esta verdad conforme a estas instrucciones últimas que estamos leyendo en Judas en el video anterior y esta, no tienes nada que temer. Primero porque Él no depende de ti. Depende de Él, depende de su obra y de su trabajo, y Él persevera por nosotros. Él persevera por completar esa obra que empezó, porque seamos transformados, y lo hace porque nos ama y lo hace porque ha prometido hacerlo. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho este estudio. A mí me encanta, de hecho estoy un poquito ya preocupada de que pronto se va a terminar. Ya vamos a terminar con los versículos del 23 al 25, o sea que nos quedan 3 versículos solamente, donde vienen las instrucciones acerca de qué hacer hacia la gente que es engañada. O sea, estos falsos maestros engañan a personas. Bueno, ¿qué estamos los cristianos llamados a hacer frente a los falsos maestros, pero también a las personas, estas ovejas que son confundidas por estas falsas enseñanzas? Así que quédate muy pendiente de los próximos videos que vienen en este canal. Espero que te guste, espero que los compartas. No te olvides de suscribirte a este canal, porque esa es la mejor forma de apoyar el trabajo que hago, de ver estos videos, de compartirles, y te leo en los comentarios. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video.